Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez, martes a las 9 de la mañana por la... Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde la emisión narradio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, Mayerlin. ¿Cómo has estado? Buenos días, Mayerlin. Muy buenos días, Luis. Aquí estamos, oye, con buena actitud hoy martes 26 de julio. Así es, como debe ser. Así se comienza el día y de igual manera se termina. Son las 9 de la mañana de hoy, 26 de julio del 2022. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, YouTube, por donde estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy tendremos una conversación sumamente interesante, pero además sumamente actual y que nos afecta a todos, sobre todo los que vivimos en este gran país. Es un tema bien importante, es un tema además que no solamente toca raíces históricas, sino políticas, sociales, seguridad, de salud pública incluso. Y se trata de la cultura de la violencia y el armamentismo en Estados Unidos. Para ello hemos invitado al doctor Pierluigi Mancinis. Buenos días, Pierluigi, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Un placer estar aquí con ustedes. Saludos a todos los que nos están escuchando esta mañana. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de conversar contigo sobre este tema tan delicado que cada día me preocupa más, porque tú sabes que Venezuela es un país violento. Cada día se pone peor. Y estamos en un camino que me preocupa muchísimo, sobre todo aquí en Estados Unidos. Les comento que el doctor Pierluigi Mancini tiene más de 30 años de experiencia en prevención y tratamiento de la salud mental y adicciones. Es psicólogo. El doctor Mancini es uno de los consultores y oradores más invitados a nivel nacional e internacional para discutir la salud mental y las adicciones. Sus áreas de especialización son la competencia cultural y lingüística, la salud del comportamiento de los inmigrantes, la justicia social y racial, la equidad en la salud, las disparidades en la salud. El doctor Mancini dirigió recientemente un proyecto muy importante para capacitar a psicólogos y consejeros en América Latina que se ocupan de los más de 4 millones de venezolanos desplazados que llegan a Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Panamá y otros países. Asimismo, el doctor Mancini fundó la única agencia latina de salud mental y adicciones en Georgia en 1999 para servir a la población inmigrante al proporcionar servicios de prevención y tratamiento de salud mental y la adicción de forma cultural y lingüísticamente apropiada en inglés, español y portugués. ¿Qué tal? Un currículum de eso, Pierluigi, que a uno le gustaría tener. Una experiencia realmente importante, sin duda alguna. Pero bueno, Pierluigi, Estados Unidos está demostrando que es el único país donde hay más armas que gente. Es algo realmente, pero es algo realmente que yo no, buscando información y preparándome para la conversa contigo, algo que me dejó realmente asombrado. Solamente en el año 21 hubo, por ejemplo, 693 tiroteos masivos, de los cuales 34 en escuelas. Es el único país donde ocurren los tiroteos masivos, sino que
también ocurren en otras partes del mundo, el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está pasando en la sociedad norteamericana? Yo entiendo que hay un legado histórico, cultural, político que tiene que ver con la segunda enmienda, pero la segunda enmienda se aprueba básicamente en un escenario muy particular que había una guerra de independencia y había que defenderse de los nativos, había que salir a cazar para poder comer. No es el caso de hoy. Este es un gran país con un parque industrial inmenso, donde hay trabajo, donde hay muchas cosas, pero no entiendo por qué esa herencia, por qué ha llegado tan profundo en el ciudadano norteamericano. ¿Qué opinas tú de eso, Pierluigi? Bueno, Luis, en realidad es un tema sumamente importante, no solo aquí en los Estados Unidos, pero a nivel mundial y a nivel local. Aquí mismo en Atlanta tuvimos 11 víctimas este domingo de un tiroteo en Atlanta. Así es. Entonces es algo que mucha gente dice, esto está fuera de control. Hay lugares que sabes que mantienen todos estos números, estadísticas, y yo muchas veces tengo mucho cuidado con estadísticas porque las puedes presentar de una manera que te ayuda o le hace daño a otro, pero cuando estás contando eventos, ¿no? Van casi 400 este año, 400 tiroteos en diferentes ciudades en los Estados Unidos, y es algo que mucha gente como yo dice, esto está fuera de control. Es algo que se ha utilizado de una manera política, como se hace mucho aquí en los Estados Unidos, para separar a la gente, para continuar este pleito. Y cuando se habla de la política es a quién le va a beneficiar ese producto. Y tienes toda la razón, este país tiene casi 10% más armas que gente. Y personas de recién nacidos a los ancianos, ¿no? O sea, 320,000 habitantes y hay más de 320 millones de habitantes y hay más de 350 millones de armas. Ahora, no todo el mundo tiene arma, así que hay mucha gente que está en su casa con muchas o con varias piezas de armamento. Y para mí es una tragedia a diferentes niveles. Es una tragedia económica, personal, emocional, una tragedia que puede ser evitada, una tragedia que beneficia a mucha gente y desafortunadamente pienso yo que daña a mucha gente porque yo he visto muchas buenas personas que entran al campo político solo para ser manipulados y destruidos por las realidades de niveles altos en la política, donde el dinero de los lobbies son los que mandan. Y en este caso, los lobbies para armamento son muy grandes, muy poderosos y muy ricos en este país. Entonces es algo que se puede presentar como lo han hecho, de una manera que beneficia a los que quieren más armas y de otra manera a los que no entienden la razón por tener no solo el número de armas, pero el tipo de armamento que se puede comprar hoy en día. Y no tenemos guerra aquí en los Estados Unidos. Absolutamente. Sí, pero hay una pregunta que te quería hacer. Sí. ¿Hay una cultura de la violencia acá en Estados Unidos? Porque cuando uno sale a la calle, por ejemplo, yo voy a correr diariamente al parque en la mañana, y yo a veces consigo gente armada, caminando, sí, o corriendo. Hay gente sí, que cuando uno entra a un centro comercial o está en cualquier lugar, te miran mal, sientes no solamente un rechazo, sino sientes violencia. Ahora, eso es una cultura acá. ¿Qué está pasando con eso? Y una segunda pregunta que tiene que ver, porque yo paso
yo creo que existe un filtro en los países que es muy importante, que es la educación. El sistema educativo no ha servido para eso, porque ha servido poco, por ejemplo, para el tema del racismo. Pero para esto, esas son cosas construidas que se pueden destruir a través de la educación, a través de un sistema educativo. Sí, no, y tienes toda la razón. En la primera parte de tu pregunta es, la respondo de esta manera. Yo conozco personas que, bueno, aquí en el estado de Georgia pasaron leyes que puedes cargar tu arma, no tienes que esconderla. Y personas que entran a una tienda, a un restaurante y tienen su pistola ahí como si fueran un sheriff de esos de la época de los vaqueros, ¿no? Así es. Y yo creo que eso es parte del sistema. Ahora, tú mencionaste la segunda enmienda de la Constitución. En esa enmienda no había especificado derecho de que todo el mundo puede tener su propia pistola, ¿no? Y cuando lo hicieron era para proteger el país. Pero hoy en día no es así. Todo este problema comenzó, y yo siempre digo, un país fundado por abogados es un país que siempre va a tener retos y soluciones o supuestas soluciones al nivel de la Corte Suprema. Y fue cuando la Corte Suprema definió de una manera diferente lo que significaba lo que decía esa encomienda. Y de ahí salió el derecho de tener armas sin haber que tener guerra. Y como es una frase muy simple, la gente la interpreta de diferentes maneras. Entonces yo creo que esa parte de la mentalidad de tener armamento en tu casa, de protegerte, es algo que ha sido planteado en la mente de muchas personas en este país, por medio de los mismos medios y de nuevo con fundaciones políticas que le ponen miedo en la mente a las personas y les crean este sistema de que piensan que están en peligro y tienen que ir a armarse. Cada vez que sale un mensaje de Washington, así sea verificado o no verificado, de que no vas a poder comprar armas, la gente sale corriendo a comprar armas. Enseguida se ve el aumento de ventas de armas, una cosa increíble. Y entonces ese sentimiento de miedo de que vamos a ser atacados, de que tenemos que tener armas en la casa. Y el problema con eso, Luis, es que no está comprobado, porque las estadísticas en países donde no existen estas armas demuestran. Por ejemplo, Japón. En Japón casi nunca se ve un crimen con arma porque no tienen armas. Entonces, la prueba de cuántas personas terminan siendo tiroteadas o cuántas personas terminan siendo heridas por este tipo de armas es una contradicción de lo que están diciendo de que vamos a ser atacados, porque el número de las personas que están siendo heridas por este armamento no son personas que se están defendiendo en sus casas que los están atacando, ¿no? Esto es eventos que se causan porque una persona, por cualquier razón de odio o racismo, decidió dispararle a un grupo de personas que no les gustaba porque pensaban que de esa manera iban a solucionar cualquier problema. Entonces yo creo que ese miedo es muy calculado para mantener esta conversación de que como americano tienes este derecho que la Constitución te dio. Y lo que hace esto es que crea esta confusión de qué es de lo que se está hablando. Porque yo todavía no he encontrado una persona que me dé una respuesta que haga sentido de por qué se venden las ametralladoras para tener en tu casa. Eso nadie te lo va a responder, te advierto. Sí, lo más ridículo que he oído es que es para ir a cazar. No. ¿Qué vas a cazar con una ametralladora? Entonces, ese tipo de argumento, ese tipo de definición no hace sentido y por esa manera tenemos eso. Ahora,
en la manera de discriminación y racismo también tenemos que tener en cuenta quiénes son las personas que están siendo atacadas por este tipo de crimen, ¿no? Cuando vemos a grupos de minorías, a grupos que la parte de la sociedad no quiere aceptar o rechaza, son grupos debido a su raza, a su étnica, a su preferencia sexual, a su género, que están siendo atacados por solamente ser minorías, por no hacerle sentido a la persona que les está disparando. Entonces también eso juega un papel muy fuerte que tenemos que tener en cuenta. Pero sí, es algo muy impactante. Uno entra a un restaurante o está sentado en un restaurante y de pronto entra alguien ahí con su pistola al lado de su correa. Y es impresionante también porque la manera en que nosotros hemos visto el uso apropiado de armas en este país no ha sido saludable. Porque hay muchos países que, bueno, tú has viajado, yo he viajado, yo voy a Europa, yo veo en el aeropuerto, hay soldados, hay policías, y yo no les tengo miedo. ¿Por qué? Porque nunca he visto estas imágenes en la televisión, en los periódicos, de personas con pistolas disparándole de esa manera en otros países. Sí. Pero en este país, así sea un amigo mío que yo veo que entre a un restaurante y tiene una pistola, lo primero que yo me sorprendo. Claro. Me sorprendo porque digo, wow, ¿qué va a pasar aquí? Y las estadísticas demuestran que la mayoría de las personas terminan siendo heridos con su propia arma. Entonces, sí. Tenemos también que hablar de eso, de sí. La seguridad y la falta de educación antes de que alguien pueda poseer un arma. Así es, sí. Además hay una cantidad enorme de suicidios, como te dije, preparándome para esta conversación contigo, pues contigo hay que estar muy preparado, Alberto. No es así. No. Encontré el número de suicidios de esas personas que se han dedicado a coleccionar armas es alto, muy sí. alto, demasiado preocupante. Pero, Pierluigi, si me permite, vamos a una primera pausa, pero te quisiera dejar una inquietud que tengo. ¿Qué sucede dentro de nosotros, los seres humanos, cuando compramos un arma? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? ¿Qué cambia? ¿Por qué nos vuelve tan agresivos? ¿Por qué nos convierte en otras personas? Vamos a una pausa y ya regresamos con el doctor Pierluigi Mancini. Estamos conversando sobre la cultura de la violencia y el armamentismo en Estados Unidos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Pierluigi Mancini. Pierluigi, yo te dejé una inquietud antes de irnos a la pausa, pero en este momento me estaba recordando de lo que sucedió hace escasamente un mes en Texas, en donde hubo una matanza de 25 niños y un adulto. Y eso, te lo juro que me perturbó, porque siempre creí que a esa edad uno no pudiera hacer esas cosas. Pero hace una semana, acá en Duluth, hubo un asesinato impresionante. Todavía no se sabe cómo sucedió. Un venezolano, precisamente, 16 años de edad. Lo fueron a buscar unos amigos a jugar en el estacionamiento y de repente se escuchó un disparo. Cuando se asomaron a la ventana estaba el niño tirado en el piso con una bala en el pecho, muerto. Y no se sabe qué pasó todavía. Sí. Entonces, y la pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿qué pasa con nosotros? Porque yo por ejemplo, ahí voy a veces a un centro comercial muy cerca de donde vivo y consigo un lugar en donde van los niños a practicar tiro. Sí. Es decir, nuestra generación, Pierluigi, no vio eso. No. Y eso no ayuda a la conciliación de la sociedad. Sí, señor. En esa parte, Luis, cuando comencé a hablar que
había un costo emocional. Ujú. Esto nos afecta de una manera muy profunda. Es un trauma y tenemos que llamarlo como es un trauma. Y muchos de nosotros, solo por ver las noticias en la televisión, vamos a tener trastorno debido al trauma. Y cuando vemos estas situaciones como Uvalde y bueno, hace que 20, 30 años hemos tenido esto en los Estados Unidos, donde hay tiroteos en escuelas elementales, donde hay niños que están jugando en su cuarto y hubo un tiroteo afuera y entra la bala y mata al niño. Es un costo muy grande. Yo no me imagino lo que es perder un hijo a esa edad. Yo no me imagino lo que es tener que correr a la escuela a ver si mi hijo está vivo. Y esta generación ha pagado un precio que nosotros como adultos no entendemos. De pronto nuestros abuelos lo entendieron, porque en ese entonces ellos también crecieron donde había una guerra y tenían que prepararse para un ataque. Pero hoy en día estos niños en escuela elemental no es por guerra, es porque alguien puede entrar armado a empezar a disparar. Y estos niños están yendo a la escuela y teniendo prácticas. Cuando nosotros teníamos prácticas de cómo salir del edificio, se vio un incendio. Estos niños tienen prácticas de dónde esconderse si alguien empieza a entrar a la escuela a dar un tiroteo. Entonces, tenemos un costo emocional muy grande que muchos de nosotros no estamos preparados para entender o para corregir. Al mismo tiempo, tenemos una crisis de escasez de consejeros de salud mental en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Así que, aunque reconozcamos cómo me ha afectado esto, muchos de nosotros tenemos retos de que no sabemos dónde vamos a acudir para buscar ayuda para procesar esto. Entonces, es algo muy triste y es algo que desafortunadamente es como un roller coaster, ¿no? Sigue, cada vez que hay un tiroteo, tenemos 2, 3 semanas de noticias de qué se va a hacer, qué injusto, y ya, después se acaba y no hay mucho cambio. Entonces, es algo que como cultura aquí en los Estados Unidos es parte de esa enseñanza, de ese mentalidad de que es común, no quiero decir normal, pero que es común y que es algo que vamos a aprender a vivir, pero esa no es la respuesta. La respuesta es que sí tenemos que ver cómo estos eventos paran de existir, porque no hay ningún sentido para estos eventos. Hay 2 cosas antes de que nos olvidemos de que sí quiero ver si tocamos, porque yo sé que el tiempo vuela en estas entrevistas. Pero la pregunta, la inquietud con la que me dejaste fue muy interesante, ¿no? Porque ¿por qué queremos nosotros comprar armas? Sí. ¿Qué sucede cuando yo compro un arma? Yo comenzaría con la pregunta, Luis, ¿por qué creo que necesito un arma? Entonces, hay personas que, como mencioné anteriormente, caen en esa trampa de que piensan que cualquier día alguien me va a patear la puerta y tengo que tener mi pistola para defender. Pero también hay una realidad muy grande. En este país hay muchas víctimas de violencia, muchas víctimas de abuso, que también las compran para protegerse, que no quieren ser víctimas o no quieren ser abusados. Y hay personas que sí compran armas porque les gusta la cacería, quieren ir a cazar, compran sus rifles o lo apropiado, ¿no? Para ese tipo de actividad. O para deporte, porque hay muchos que disparan a blancos, ¿no? Disparan a papel o disparan a cualquier otro tipo de blanco. Yo aprendí a disparar, yo atendí una academia militar y bueno, a mí me gustaba mucho, es algo de que si yo le pegaba al blanco en la mitad, es un buen sentimiento, algo que fui muy bueno. Pero yo hoy no tengo armas, yo no creo en esa necesidad de tener armas en mi casa.
Entonces, eso es la pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que tienes que tener un arma? La segunda parte es que cuando compras un arma, en este país, tú tienes que estudiar un libro y tomar clases y pasar un examen para una licencia de conducir. Pero no necesitas nada de eso para comprar una pistola. Y hoy en día han puesto estas leyes y reglas, y uso esas dos palabras muy levianamente, de cómo vamos a asegurarnos que la persona que está comprando el arma, si es una persona sana y adecuada para poseer un arma. Todo eso son mentiras, porque todas esas leyes y reglas tienen más huecos que un colador para poder comprar un arma. Entonces, es más, hasta los famosos 3 días de espera mientras chequean tu récord criminal, si en 3 días no te han contestado con los resultados del récord, te tienen que vender la pistola. No, o sea que si el FBI o la policía o quien sea está atrasado y los 3 días pasan y no ha llegado tu reporte, te tienen que vender la pistola. Pero peor que eso, yo fui a visitar a mi hija que vive aquí cerca en otro estado, y habían los billboards que habían eventos de exposición y venta de armas, y en esos eventos no hay ningún chequeo criminal. Tú puedes ir a comprar cualquier pistola y ahí nadie te chequea tu récord criminal. O sea que no tienes que ir a una tienda donde venden pistolas, tú puedes ir a uno de estos shows y comprarla ahí. Y tampoco hay ninguna regla o ley si tú me vas a vender a mí tu pistola. O sea que si es una venta privada, tampoco hay ningún tipo de chequeo. Entonces hay 1000 maneras. O puedes ir a la calle en muchas esquinas. Las armas fantasmas que llaman. Exacto, en ciudades metropolitanas, y compras tu pistola. Entonces, pero el sentimiento, el corazón de tu pregunta, el sentimiento, la manera en que nos han vendido esa protección es que una pistola está supuesto a hacerme sentir protegido, que me siento fuerte, me siento que puedo defender a mi familia. Pero lo que mucha gente no cae en cuenta es muy diferente disparar en un lugar de esos, como mencionaste, que los niños están practicando cómo disparar y se le disparan a papeles, que dispararle a una persona. Porque la mentalidad para tomar una pistola y dispararle a otra persona es algo sumamente difícil. Y no todo el mundo está preparado para hacer eso. Y si en realidad la tienes para defenderte en tu casa y tú no estás preparado y ocurre uno de esos pocos casos en los cuales alguien entra a robar tu casa y sacas tú tu pistola, ahí es donde 72% de las personas terminan siendo heridas con su propia pistola, porque no saben cómo dispararle a una persona. Claro. Yo sé cómo es eso porque yo también estuve en la escuela militar. No sobreviví al entrenamiento porque yo soy un civil y un intelectual, y tú sabes la diferencia que hay entre un hombre de armas y un hombre de libros. Sí, así es. Eso. Bueno, en muchas maneras los libros son armas más fuertes. Claro. Fíjate que yo estoy viendo ahorita en mi tablet una estadística que acaba de publicar el Small Arms Survey. Y fíjate, en países como Yemen, que están en plena guerra, solamente hay 60 armas por habitantes. Ellos están en guerra. En el caso de Estados Unidos, hay 130 armas por cada 100 habitantes. Así es. Es impresionante eso. Es realmente peligroso. Ahora, hablando de nuevo sobre ese tema, sobre eso que sentimos internamente, tú me dijiste, bueno, la gente se siente capaz de defender a la familia, pero eso no es una disculpa. En realidad, se tiene el arma. ¿Por qué y para qué? Porque este es un país civil. Este es un país en donde hay desarrollo, de las mejores universidades del mundo están acá, no están en otro lugar. Las escuelas son fabulosas.
Y yo soy de los que cree que tanto el tema de la cultura de la violencia y del armamentismo, así como la del racismo y otras cosas, son temas construidos que se pueden destruir, pero eso se tiene que destruir a través de la educación en la cultura, no por otra vía. Así es. Este país, ahora tenemos también que tener en mente, este país fundado por abogados es un país capitalista. Uh-huh. Es un país donde la venta de armas trae mucho dinero a este país. Sí, 100,000 millones de dólares al año. Así es. Entonces, cuando estás hablando de dinero de esa manera, van a haber muchos actores que van a proteger esa industria. Y muchas veces el dinero crea un ahumado, una nube a lo que hace sentido. Y aunque hay mucha gente inteligente y ellos saben por qué no debemos tener ametralladoras en la casa, ellos saben por qué debemos tener algún tipo de control para que no se puedan vender esto por todos lados. La cantidad de dinero que está envuelta les forza a tomar otro tipo de decisiones. Y muchas veces, aunque tenemos toda la evidencia que sí podemos minimizar este problema, el reto es en tomar la acción para hacerlo, porque un país tan inteligente, muchas personas están siendo manejadas por el dinero o su estatus o su poder político que está amenazado y les toca actuar de una manera. Y eso es algo que es muy difícil de sobrepasar. Y sin el apoyo de las personas que pueden tomar las decisiones, con las personas que tienen la habilidad y la oportunidad de cambiar leyes y hacer leyes para controlar este reto, no vamos a poder lograrlo. Y por lo que continúa a ver todos estos días, no hay nada concreto, porque después de la tragedia en Texas, el Senado enseguida trataron de pasar una ley para demostrar que sí estaban trabajando en esto, pero es una ley muy liviana que no va a cambiar la raíz de este problema. Ahora sí, van a pararse todos ahí a tomar una foto, a decir, mire, pasamos esto y es de los dos partidos, lo apoyan, sí, pero no va a cambiar nada. Esa es política. Así es. Sí. Yo te digo varias cosas. La primera es que yo visité esa tienda, ese negocio donde van los muchachos a disparar, pero no es a papelitos, te advierto. Son a ellos mismos, es un escenario de guerra. Entonces, yo viendo aquello, además las armas, yo he tenido armas, como pasé por la escuela militar, he tenido armas en la mano. Sé cuánto pesa, sé cuándo una arma es verdadera, pero son igualitas, el mismo peso. Sí. Y además que se pueden transformar, y eso es grave. Si tú entras, esos niños van a un escenario de guerra y poco a poco me da la impresión, puede ser, tú eres el científico acá, yo no. Mira, poco a poco como que se van acostumbrando a la muerte. Y lo mismo sucede, estamos en plena revolución industrial, en una revolución tecnológica, y los videos y los juegos de video son juegos de muerte. Sí. Y eso tiene, por supuesto, un impacto grave en la psique de los individuos. Sobre ese tema, quisiéramos que conversáramos al regreso de la siguiente pausa. Estamos conversando con el doctor Pierluigi Marchini acerca de la cultura de las armas y la violencia en Estados Unidos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Pierluigi Mancini acerca de la cultura de la violencia y el armamentismo en Estados Unidos. Pierluigi, yo te dejé una inquietud o unas inquietudes antes de ir a la pausa.
Pero además yo creo, estamos entrando en el último segmento del programa, pero tú no te puedes ir, el doctor Mancini no se puede ir del programa sin que nos diga cuál cree el doctor Mancini que debería ser el puntapié inicial para dar el cambio radical a largo plazo, porque estos cambios siempre son a largo plazo, pero por lo menos cómo comenzar a ir cambiando esa cultura, ese amor por las armas, cómo hacer, o al menos disminuir. No puede ser que haya tantos asesinatos al año y tantas matanzas innecesarias en este país, que es un país además de jóvenes, no es un país de gente anciana, es de jóvenes. Se está aniquilando toda una generación que uno no sabe si van a llegar, que son los que van a llegar a dirigir al país más temprano que tarde. Pierluigi. Bueno, buenísima pregunta. Tengo dos comentarios sobre eso. Lo primero es que tenemos que separar totalmente la salud mental con estos tiroteos. El problema de tiroteos y matanzas en este país no tiene nada que ver con la salud mental. Es lo primero que los medios les gusta reportar, pero las estadísticas demuestran que menos del 25% de las personas que han disparado en este tipo de evento público han sido diagnosticadas con un problema de salud mental, lo que significa que 75% de esas personas lo han hecho debido a alguna cuestión personal. El racismo, el odio, el enojo, cualquier otra cosa, menos problema de salud mental. Porque lo que sucede es que eso evita que personas que sí están sufriendo de salud mental busquen ayuda, porque el resto del mundo va a pensar que si yo digo que tengo un problema de salud mental, significa que me voy a aparecer a la oficina a dispararle a todo el mundo, ¿no? Entonces, no es justo y es parte del estigma que existe contra las personas que sufren de problemas de salud mental y personas que no tienen habilidad de conseguir ayuda o no quieren buscar ayuda por estos mensajes erróneos. Entonces, eso es lo primero. O sea, hay que separar eso. Ahora, las soluciones para que sí podamos ver que esto funciona, tenemos que tomar pasos muy específicos, porque sí hay cosas que podemos hacer, sí hay retos contra esto, porque muchas veces han intentado hacer estas cosas y no lo han podido lograr por esas mismas barreras políticas. Lo primero que yo pienso tiene que ser la educación. Hay que enseñarle a las personas en general sobre los peligros y bueno, los beneficios del armamento. Y si se va a seguir vendiendo tipo de armamentos, debemos tener unas reglas de que las personas tienen que pasar algún tipo de clase de educación, aprender cómo se utiliza ese armamento y también que las personas puedan cerrar todos esos huecos que existen de cómo se puede comprar armas en este país sin tener que tener ningún chequeo criminal. La realidad, Luis, la realidad es que no hay ningún examen que yo conozca que te puedo dar y me vaya a decir que si tú compras un arma vas a ir a dispararle a otras personas. No existe, eso no existe. Sí, puedo darte algún tipo de examen que me diga, bueno, esta persona tiene tendencia al enojo o esta persona tiene tendencia a maltratar a personas de otra raza, ¿no? Eso existe. Pero no que vas a comprar un arma y ese mismo día o al día siguiente vas a ir a dispararle a una escuela. Entonces, primero tenemos que tapar esos huecos. Hay personas que dicen, bueno, me robaron la pistola, pero nunca lo reporté. Hay que tener algo para cerrar ese hueco. Hay que reportar pistolas que han sido robadas y tratar de ver dónde terminan. Y también el historial, ¿no? Que
que vaya de dueño a dueño a dueño, como en un carro. Hay un título al carro, si yo te lo vendo, cambia tu nombre, si tú lo vendes, cambia el nombre del otro dueño. Y también, como digo, tomar ese tipo de educación. También hay otras áreas que son las municiones. O sea, tenemos el tipo de arma, pero también tenemos municiones. Y hoy en día hay mercados de frente y mercados negros donde se venden tipo de balas que le pasan a los chalecos de seguridad, ¿no? De antibalas. Qué bárbaro. Entonces, eso también es algo que tiene que ser estudiado, manejado. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que vive en cualquier pueblo o ciudad aquí en los Estados Unidos, ¿por qué necesito yo tener ese tipo de bala en mi casa o un arma que usa ese tipo de balas? Y también centrarnos en eso. Ahora, como digo, esto es difícil por la cantidad de dinero que está envuelta, no solo en la producción y las ganancias, pero el dinero que se contribuye a los legisladores, a los políticos y las campañas de los políticos. Como sabemos, la Asociación Nacional de Rifles mantiene un récord de todos los legisladores, y los que no apoyan armas empiezan a apoyar al que se le oponga en la próxima elección y tratan de tumbarlos. Y al mismo tiempo le dan mucho dinero a los que apoyan las armas. Entonces, eso no sé si tiene solución, porque hace varios años, cuando abrieron las puertas de donaciones, que antes era mucho más restringido, ahora tú puedes encontrar maneras de darle a un candidato millones de dólares si quieres. No sé cómo se va a cerrar esa llave, ya que está abierta, mucha gente está disfrutando todo ese dinero. Y por medio de todo ese dinero es donde sale la mala información. Entonces, los retos que vamos a tener son grandísimos, los resultados van a ser catastróficos y el enfoque que también no tenemos suficiente es las víctimas y las familias de las víctimas. Porque hay, como te digo, hay muchos padres que más nunca van a ver a sus niños, los dejaron en la escuela en la mañana y más nunca los van a ver. ¿Por qué? Porque alguien pudo comprar una ametralladora y esa tarde fue y le disparó un poco de niños. Sí. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. No va a ser fácil. Yo creo que esto tiene que ser algo que, como dije antes, es un país capitalista que mucho de esto va a tener que ser solucionado o manejado por negocios en los Estados Unidos. Y negocios grandes. Ya sabemos que en este país hay negocios grandes que se han puesto en contra de otro tipo de reglas o otro tipo de leyes contra el racismo, y yo creo que se va a necesitar algo de ese tamaño para poder manejar esto a nivel nacional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me acuerdo, Pierluigi, que yo de vez en cuando me tomo una que otra copa de vino. Lo digo con absoluta responsabilidad porque de esa manera actúo. No sí. Es algo para sino una copa de vino en un almuerzo o en la cena con la familia. Eso no está mal. Eso es parte de socializar. Pero cuando yo voy al supermercado a comprar esa botella de vino, llega la señorita y me pide una carta de identificación para ver si yo tengo la edad como para. Entonces, yo hace un par de días compré una y entonces le digo a la señorita, pero los bigotes y la barba blanca no le dicen a usted nada. Me dice, sí. No soy yo, me dice, yo comprendo, pero es la ley la que me obliga. Así es. Pero voy a comprar, porque fui a una exposición de armas después de la tragedia de Uvalde, para ver el panorama. A mí las armas realmente no me interesan. Pero sí. Para ver el panorama, ¿no? Sí. Y percibir aquello. En realidad no necesitaba grandes cosas para comprar una pistola o un rifle de asalto. No. Y eso es preocupante porque ahí mismo me pregunté, ¿es que esto no daña la gobernabilidad del país?
Ojo, eso es muy importante. Entonces, y no es bueno. Pero también quisiera preguntarte algo. Es decir, cuando estamos en pleno cuarta revolución industrial, en donde la digitalización ha cobrado el protagonismo en el desarrollo de los países, y cada vez que tú ves las propagandas, ves los canales de televisión, ves las promociones de los juegos de video, que normalmente un niño, porque no te estoy diciendo un niño, un joven de 14, 15, 16 años, sino también niños menores que eso, están metidos en esos juegos en donde se mata gente. Es decir, desde el punto de vista tuyo como científico, ¿qué le pasa a esos niños que aprenden a matar desde que tienen 5, 6, 8 años? Y así sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese cerebro? Muy importante lo que el daño. Es un daño que le estamos causando a los niños. El cerebro, la parte frontal del cerebro en un ser humano no termina de ser formada hasta los mediados de los 20 años. Pero esa es la parte más importante, porque esa es la parte que te ayuda a hacer decisiones, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Que te ayuda a entender cómo debemos actuar. Y cuando tú llevas a un niño de 8, 9, 10 años, 11 años a uno de estos juegos, así sea, hay unos que son de bolitas de pintura, ¿no? Pero se tiran. Y hay otros que son bolitas que no son de pintura. Sí, unos son balines. Sí. Balines. Pegan exacto, duro. Exacto, que dejan marcas. Así Sí. tenga protección, dejan marcas. Lo que estamos haciendo es, cuando les creamos este tipo de videojuegos, es un sentido de superioridad, pero superioridad con violencia. Y eso sí, viene a esta historia que tiene este país por más de 200 años de tratar de solucionar problemas con pistolas. De verdad, desde que eras un pistolero, un vaquero, hasta meterse en cualquier guerra y todas las guerras en las que ha participado este país, así pertenezca o no pertenezca en esa guerra, lo han hecho debido a esa mentalidad de armas. Entonces hay muchos que los llevan a los niños, pero no toman sentido de educar, de explicarle a los niños, mira, este es un juego de competencia, es equipo contra equipo. ¿Y qué sucede? Los niños bueno, ¿cuánta gente puedo matar? Porque tengo que matar a toda esta gente para ganar. Sí. ¿No? Así lo hagan en un juego de videos, de computación, o hagan un juego de estos en persona. Lo importante con eso, Luis, es que los adultos que están presentes tienen que tomar la responsabilidad y tener la conciencia de que si van a involucrar a sus hijos, tienen que tomar el tiempo para educar antes de que compren esos juguetes o esos videojuegos, antes de que los lleven a esos lugares y después, o sea que después de que se acaba el juego, tienen que tener una discusión para de nuevo recordarle a los niños que eso fue un juego, que si alguien te dice algo en la calle, tú no vas a ir a tomar la pistola y dispararles, porque así es que lo hacen en los juegos. Sí. Una pregunta, como te repito, aquí el científico eres tú. El que sabe de eso eres tú. Pero ahora, dime una cosa. Internamente el cerebro, ¿cómo graba eso? ¿Cómo graba el hecho de que tú en un videojuego matas a 20, 30, 40, 100 personas, pero también en esos lugares en donde se hace esas prácticas terribles de escenarios de guerra, también matas, pero matas de verdad, le pegas esos balines o esa bombita de pintura al que tocaron con eso es hombre muerto? ¿Cómo graba el cerebro eso? Bueno, son dos cosas sumamente diferentes. Los videojuegos y juegos de computación hoy en día son sumamente realistas. No sé si has visto los que han salido últimamente. Sí. Las figuritas ya no son figuritas cuadradas, no son personas que se ven idénticas a un ser humano. Sí. Y si les disparas, le entra la bala, le sale la sangre, se le cae el brazo, lo que sea, ¿no? Muy realista. Entonces, en los juegos de computación, el mensaje es muy diferente que en los juegos de verdad, que si le disparas a tu amigo o al oponente con el balín, esa persona sí está fuera del juego,
pero se levanta y camina fuera del juego. O sea que tú ves mensajes diferentes, ¿no? En el de computación, la persona muerta, fallecida, le rompiste la cabeza, le explotó la cabeza, lo que sea. Ese es un mensaje muy poderoso, ese es un mensaje que también puede causar mucha trauma en una persona joven, especialmente los niños que están jugando estos juegos, menores de 18, menores de 21 años, porque para ellos no entienden la seriedad de que si eso sucede en vida real, se va a sentir muy diferente de lo que ellos están sintiendo en este juego, que solo que van a pasar otro nivel para ganar. En los juegos de persona, cuando ven que el niño se levanta y camina, por eso es la importancia de tener la reunión después de los juegos con esos niños, porque lo que el cerebro graba es un mensaje de violencia. Si no tenemos esa conversación después de los juegos para recordarle a los niños, el mensaje que va a quedar es que cualquier problema que yo tenga, puedo tomar un arma e ir a dispararle a esa persona porque así no me van a molestar más. Tenemos que enseñarle a los niños, y es algo que los medios sociales hoy en día nos evitan hacer, tenemos que enseñarle a los niños a comunicarse con palabras. Ahora tú dices, yo soy el científico, tú eres el literal. Hay que ayudar a los niños a que lean más libros, a que tengamos pláticas sobre esos libros, a que se aprendan a expresarse con el habla, porque eso es algo que les hace mucha falta. Sí, sí, efectivamente, sobre todo que si tú vas todos los viernes a las librerías acá, tú consigues estanterías repletas de nuevas publicaciones. Sí. Y cualquiera que ellas son de primera calidad. Sí. Si tú lees la prensa norteamericana, mira la gente que escribe los editoriales. Son de altísimo nivel. Así es. Entonces, las bibliotecas hoy en día son casi vacías. Así es. Y lo que la gente no sabe es que ellos tienen la última tecnología. Tú puedes chequear un Kindle, un libro electrónico, lo puedes chequear de tu biblioteca local. Pero la gente no está acostumbrada a hacer. Sí, no, y con grandes facilidades. Yo, aquí hay una biblioteca en Gwinnett, del cual yo soy miembro, por supuesto, y además ellos me prestan libros electrónicos por 4, 5, 6 días, que los puedo consultar y automáticamente el libro se devuelve, sin necesidad de moverme de la casa. Sí, señor. Pero bueno. Hay que enseñar. La educación va a ser una parte muy importante de nosotros sobrepasar esta tragedia que estamos sufriendo por el número de armas que existen. Así es. Bueno, Pierluigi, el tiempo se nos acaba y siempre será un gran honor para mí tenerte en Diálogo Internacional. Y yo te agradezco tanto la invitación, a tus órdenes en cualquier momento, Luis. Oye, mil gracias. Esta ha sido una conversación de lujo. De lujo. Gracias. Excelente. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a Mayerly por estar acá apoyándonos en los equipos de sonido.